Hay cosas en la vida que no nos gusta hacer, no nos agrada, no las disfrutamos. Pero muchas de ellas no tenemos opciones y las hacemos. Y cuando venimos y leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, nuestra guía como creyentes, nos damos cuenta que la Biblia tiene multitud de números y multitud de nombres. Y no tenemos un interés por hablar de las genealogías de la Biblia, pero nos es necesario y debemos de hacerlo porque cada nombre tiene un gran significado y nos da gran información, y algunos más que otros. Y esto lo digo porque hoy estudiaremos las genealogías a partir de Noé y de sus 3 hijos, para mirar de qué manera se pobló la tierra. Y sabemos que Noé tuvo 3 hijos y que de los 3 hijos y sus esposas, Dios los bendijo y les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran y que llenaran abundantemente la tierra. Pero estas personas tenían diferentes características, y en el video pasado miramos como uno de ellos, su interior se estaba deteriorando rápidamente y actuó de una forma equivocada delante de su padre, desprestigiándolo y desprestigiándose más a sí mismo, y por esa razón él iba a recibir, digamos, un castigo del cual, al no retirarse, al no dejar de pensar, al no dejar de practicar ciertas cosas, iba a transmitirlo a sus generaciones, y sus generaciones iban a seguir las costumbres de él. Así es que, ¿cómo sabemos esto? Pues en la genealogía que vamos a empezar a mirar hoy en el capítulo 10 del libro de Génesis, aquí en Vida en la Verdad. Usamos la Biblia Reina Valera, aunque podemos leer a otras versiones para corroborar y ayudarnos. Podemos tener ayudas adicionales siempre y cuando sean ayudas de la Biblia con relación a diccionarios bíblicos o algunos diccionarios expositivos. Pues son buenos tenerlos, pero podemos mirar también alguna gran variedad de diferentes versiones bíblicas y compararlas. Y también podemos investigar pues el lenguaje original y su transliteración, y podemos mirarlo. Hoy nos vamos a encargar de mirar el capítulo 10 de Génesis, pero únicamente vamos a mirar hoy 2 hijos de Noé, por la razón de que es un poco extenso y vamos a dividirlo en 2. Así es que hoy vamos a mirar, recordando, Noé tenía 3 hijos: Sem el mayor, Cam el del medio y Jafet el menor. Aunque Cam se le llama el que quedó como un insignificante, como alguien que se dañó a sí mismo y se subajó a sí mismo, y entonces se le dice en el capítulo 9, en los últimos versículos, el más joven o el más chico o el más pequeño. Pero fue por la razón que de lo que había hecho. Pero con relación a la edad, era el mayor es Sem, el segundo es Cam y el tercero es Jafet. Hoy nos vamos a encargar de Jafet y Cam. Y para el próximo video vamos a estar mirando la descendencia de Sem. Y para recordar algo, nosotros sabemos que Dios bendijo a Jafet y le dijo que se iba a extender, y le dijo que iba a habitar en las tiendas de Sem, porque Sem iba a ser el líder espiritual. Pues todo hombre vamos a necesitar de la bendición de la descendencia de Sem, porque de él viene el Cristo, el Señor de nosotros, nuestro Salvador, nuestro Rey, y quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Así es que
Seamos pacientes y vamos a mirar algunos nombres y vamos a ubicarlos geográficamente, dónde están algunos de ellos en las naciones. ¿Por qué? Porque así se pobló la tierra. Dice Génesis capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y empieza con los hijos de Jafet, por razones de que Jafet es importante en la extensión territorial, y después va a continuar con Cam y al final va a terminar con Sem. Y la razón es de que con Sem la Biblia va a continuar. Así es que los primeros que vamos a mirar son los hijos de Jafet. Y el versículo primero dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y entiendo que de repente los nombres pues no son muy conocidos para nosotros, pero geográficamente, al estudiarse estas palabras, sabe históricamente que se relacionan a partes de Europa, aparte de Rusia, porque alguna de las palabras significa bárbaros o bárbaros, lo cual significa que los bárbaros pues eran de allá, llamados también escitas, y aquí los van a ubicar porque después se nos dan los nombres de los nietos de Jafet y nos dice de la siguiente manera: los hijos de Gomer, o sea, los hijos de uno de los hijos de Jafet, el llamado Gomer, el mayor, dice Esasquenas, Rifat y Togarma. Esos eran nietos de Jafet. Y luego dice los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Y el versículo 5 termina diciendo: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. O sea, que de las descendencias de Jafet se pobló toda Europa, la Europa antigua, se pobló toda el área de Rusia y Mongolia, y también se cree que China, y es porque se pobló también parte de Asia. Así es que hay naciones como Rusia, hay naciones como Siria, hay naciones como Noruega, como las conocidas en la actualidad, Mongolia, que realmente vienen de estas personas. ¿Por qué? Porque es lo que se define en la historia, y aparte se van a repetir en la Biblia cuando sigamos estudiando los nombres de estas personas. Así es que notemos entonces que la familia de Jafet se fue extendiendo hacia el lado norte de donde estaban y fueron poblando y formando sus naciones, pero aquí dice según su lengua y según su familia. Nosotros siempre que leemos la palabra lengua o la escuchamos, pues nos referimos en español normalmente a un lenguaje o también al miembro de nuestro cuerpo, la lengua. Pero, sin embargo, aquí la palabra tiene un significado que nos va a dar una información. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el capítulo 10 y 11 se repite la palabra lengua en la traducción al español, pero no siempre es la misma palabra en el original. En esta ocasión, la palabra lengua que acabamos de leer ahí se dice Lashon, Lashon, que es la transliteración del hebreo. Y esto significa
que según sus sabores, según sus gustos, según el orden que vivían, según lo que ellos practicaban, como familia, como seres humanos y como comunidad, eran poquito diferentes que el resto. Recuerda que las prácticas de Cam van a ser distintas, las de Jafet van a ser distintas y las de Sem van a ser distintas y muy espirituales. Así es que Jafet, distinto que Cam, y Sem, el líder espiritual. Y recuerda las características, de ahí vienen las tres familias. Jafet iba a tender a ser un líder como hombre, como varón, y al excederse se iba a despertar entre ellos pues lo que es el patriarcado, y de ellos vienen los romanos, vienen los griegos, y vienen los mongoles, los rusos, y podemos entender eso de la Biblia. Así es que aquí no está hablando de que hablaban diferente idioma, sino que el orden familiar, las costumbres de ellos, los gustos, lo que disfrutaban, tenían sus propios asuntos y se empezaron a poblar en la tierra conforme a ellos tenían el interés, empezaron a agrupar así, porque eran familia y practicaban lo mismo, y no practicaban lo mismo que Cam. Así es que ahí termina lo que habla de Jafet. Y sí, Dios les dio grandes extensiones de tierra, pues sabemos que aunque son lugares fríos, pues Rusia es muy grande, China es grande, Mongolia, toda Europa, pues son lugares muy grandes. Y aparte, acercándose hacia Asia, pues hay otras naciones. Se cree que mismo Irak viene de ellos. Hay algunas dudas, pero geográficamente se puede compaginar todo perfectamente. Y las dudas son en base de que ha habido muchas mezclas a través de los cientos de años. El versículo 6 empieza la descendencia de Cam. Dice el versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Observa. Cam tuvo a Cus, a Mizraim, a Fut y a Canaán. Y si tú miras en la geografía, vas a mirar muy bien que si lo investigas, Cus significa y se refiere normalmente a Etiopía. Y luego dice Mizraim, lo cual geográficamente es Egipto. Y luego dice Fut, el cual normalmente se dirigen a Libia. Y luego Canaán, que esas comunidades de pueblos de Canaán fueron donde se despertó mucha maldad. Por eso cuando Noé le dijo a Cam, maldito seas, Canaán, no se refirió a Cam, sino a Canaán, porque Cam iba a transmitir y en Canaán se iba a desarrollar una maldad que a Dios no le iba a agradar. Desafortunadamente así es. Siempre ha habido maldad desde que cayó el hombre en el huerto del Edén, pero hay lugares donde más se desarrolla que otros por razones de que no se tiene el cuidado y las precauciones y ni se sigue lo que Dios enseña. Así es que Jafet agarró su rumbo. Sí estaban relacionados, pero ellos se guardaban en sus costumbres, y ahora Cam se empieza a desarrollar de estos tres que ya estuvimos ubicados: Etiopía, Libia, Egipto y Canaán, que es la parte hacia poquito al Medio Oriente. Así es que también se extendieron un poco hacia Asia. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque geográficamente está comprobado. Y luego dice en el versículo 8, y Cus, hablando de la otra generación, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este hombre Nimrod pues tiene su propia historia.
Fue un líder que se levantó. Y dice poderoso en la tierra, pero no es poderoso con relación a Dios, sino el que se levantó como ser humano. Se levantó muy creativo, muy audaz, muy valiente, muy convincente hacia la gente, y empezó a agruparse con gente que le apoyaba, lo seguía, y si no, hasta los forzaba. Porque dice el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice delante de Jehová, no significa que caminaba con Dios, significa que le quería llevar la delantera a Dios. Y vamos a mirar en el capítulo 11 que es el líder, él es el líder de la famosa Torre de Babel. Entonces, él era un líder, y el que no lo seguía, pues era astuto, era muy inteligente, y si no, usaba la fuerza. No era bueno nada más para cazar animales, sino también esta palabra aplica a los hombres. Entonces la gente que no lo seguía tenía problemas, pero la mayoría le agradaba a este hombre. Era un líder realmente que empezó una comunidad inmensa. ¿Por qué? Por lo que dice el siguiente versículo. Y estos vienen de Cam. Es muy importante notar eso, vienen de Cam. De cuál algunas cosas catastróficas van a salir. Y el versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino. Observa, la primera vez que se pronuncia la palabra reino en la Biblia con relación a un hombre. El comienzo de su reino, Babel. 1. Erec, Akkad y Calné. Dice, en la tierra de Sinar. Observa, 1, 2, 3, 4 reinos en la tierra de Sinar, que es aproximadamente donde está Irak en la actualidad. Allí, porque después vamos a mirar que era una tierra entre dos ríos, lo cual se entiende que está entre el Tigris y el Éufrates, siendo la tierra Mesopotamia, donde fue la primera civilización. Pues este hombre, el primer reino lo empezó él, según lo que nos enseña la Biblia, y Nimrod lo encuentras en la historia, y pues las investigaciones enseñan que estos reinos existieron. Los arqueólogos lo han encontrado piezas de ese tiempo, pero no tenemos que investigar la Biblia. La verdad, lo que necesitamos es creerla, porque es Dios mismo quien está narrando la historia, se la está revelando a Moisés, y Moisés está escribiendo lo que Dios le dice, realmente inspirado por el Espíritu Santo y en la presencia de Dios. Así es que, ¿quién empezó estos reinos? Nimrod, el primer poderoso de la tierra, empezó su reino para establecerse. Y luego, cuando empezó su reino, dice, el 11 dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá, y el 12 dice, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Observa, Nínive, pues si tú has leído la Biblia te vas a dar cuenta pues que fue a la ciudad donde fue el profeta Jonás a pregonar el mensaje de Dios. Nínive pues era una ciudad fortificada, muy fuerte, que después iba a ser castigada por Dios. Así es que Nínive existió, claro que sí. ¿Es real? Claro que sí. ¿Quién la fundó? Este hombre llamado Nimrod, descendiente de Cam y descendiente de Noé. Así es que este hombre fue realmente alguien que organizó civilizaciones, no necesariamente acorde con el principio de Dios o el propósito de Dios, pero sí acorde a lo que él quería y deseaba. Y en su momento Dios iba a hacer algo. ¿Por qué? Porque Dios siempre actúa
aunque nosotros en ocasión no le ponemos atención, pero Dios siempre muestra lo que Él desea para el hombre. Ahora, dice en el 13, empieza otra persona, dice Mizraim. Recuerda, Mizraim es el fundador de Egipto. Mizraim engendró a Ludim, y Anaim, y Lahaim, y Neftuhaim. O sea que son nombres abundantes que hasta desconocemos. Pero son quienes llenaron Egipto y quienes empezaron. De hecho, significa rojo. Y ellos se movieron hacia el norte de África y empezaron a habitar en todo África y poblaron África. Así es que, de hecho, la palabra Cam significa tostado o quemado por el sol. Y Cus, pues, es una persona de piel morena. Así es que eso es lo que se describe, lo que dice la palabra de su nombre. Así es que el versículo 14 dice, siguió edificando las personas que salieron de él, dice, a Putrusim, Kashluhim, de donde salieron escucha la siguiente palabra, salieron los filisteos, y a Kaftorim. Observa, de Cam también vienen los filisteos. Y si tú recuerdas, si has leído, por lo menos has escuchado la historia de David y Goliat, sabes que Goliat era filisteo, que los filisteos van a ser enemigos del pueblo de Dios siempre. ¿De dónde salieron los filisteos? Pues de Cam. Y luego el 15 dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et. Y luego dice al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Jebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Por qué dice tantos estos nombres? Porque si tú le pones atención a estos nombres, en algún momento estas personas se portaron tan equivocadamente, tan desagradablemente, muy semejante a lo de antes del diluvio, y Dios va a tomar una decisión también sobre ellos. Por eso se dan los nombres de todos ellos aquí. Y si tú conoces un poco de Biblia, por ejemplo, la esposa del rey Acab era de Sidón, Jezabel. Las prácticas entre ellos eran prohibidas por Dios. Dios le decía al pueblo que le seguía, no quiero que practiquen lo que ellos practican. No quiero que te involucres con ellos. No tengas alianza con ellos. ¿Por qué? Porque sus prácticas eran totalmente apartadas de Dios. Y por eso se dan los nombres aquí. Los cananitas se iban a esparcir por toda la tierra del Medio Oriente y iban a practicar cosas muy desagradables a Dios. Perdón. Entonces el 19 dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar, y todo eso dice hasta Gaza. Y Gaza es la misma Gaza, la misma línea de Gaza que tú escuchas en las noticias en el día de hoy, donde hay conflicto entre el pueblo judío y el pueblo que no es del pueblo judío. En el Medio Oriente, un conflicto del cual se habla en todos los países y siempre sale en todas las noticias. Pero aquí Dios nos muestra que hasta ahí se extendieron los cananitas, y en algún momento en la Biblia nos va a hablar Él de esa gente y de esas naciones. Ahorita lo único que estamos viendo es quiénes salieron de Cam y por qué recibe Cam un asunto tan difícil como una maldición.
pues de él que transmitió asuntos a sus descendencias. Una gran cantidad de ellos iban a practicar aún cosas peores, y Dios iba a tomar acción para tratar su pecado. Entonces, dice, voy a repetir el 19, dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Ahí hay otras dos ciudades que tú muy bien has escuchado a través de la Biblia. Si conoces un poco de la Biblia, es Sodoma y Gomorra. Las ciudades que fueron consumidas por castigo de Dios con fuego. La razón, descendientes de Cam que decidieron practicar lo que era incorrecto delante de Dios. Más, ahorita no estamos mirando esto, lo vamos a mirar más en el futuro. Ahorita nada más está indicando para dónde ganaron las naciones que salieron de estas personas, a dónde fueron a poblar. Y el 20, que va a ser nuestro último versículo, dice, estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Aquí igualmente la palabra lenguas, pues es lashon, que significa según sus costumbres, según sus gustos, según sus sabores, lo que les gustaba comer, como ordenaban sus familias. Pues ellos se agrupaban así y se juntaban, organizaron una comunidad y se movieron hacia un rumbo. Para recapitular, aunque ahora hay mezcla de todo, porque hemos intercalado personas, nacionalidades, y ahora pues hay una multiplicidad de gentes, pero de las generaciones que salieron de Jafet empezaron a poblar Europa y Asia y las naciones que están ahí. Como ya nombramos, Europa tiene muchas naciones, pero está Rusia, Mongolia, Noruega y un montón de naciones que se han dividido de otras. Pero todos ellos, los escitas y los bárbaros, pues son de ese territorio, hasta los de China. Los de Cam poblaron parte de Asia, también para el lado de la India, el lado norte, o África, también el Medio Oriente, y se mezclaron también, llegando a cubrir hasta pues, la India. O sea, hubo una mezcla donde se encuentran las razas en Asia y empezó a haber mezclas de todos, pero fue el ritmo que se tomó en el principio. Nosotros vamos a mirar que se empezaron a mezclar y Dios les dice, yo necesito que tengan cuidado, porque Dios le enseña siempre a sus hijos que tengan un buen matrimonio. Entonces, muchas personas que se casaron con gente que Dios les había dicho que no, pues empezaron a hacer cosas equivocadas porque eso es lo que ocurre por las influencias de la familia. Así es que esta gente se movió según sus costumbres. Y recuerden, Jafet se fue para un rumbo y sus prácticas, una de sus características, ¿sí? Creían en Dios, era gente que creía en Dios porque venían de Noé y era la única familia y de ahí se desarrollaron y Jafet desarrolla, recuerden, el problema que se venía cuando la mujer se resistía a ceder y dar respeto al marido y el marido exigía y abusaba de la mujer. Entonces Jafet se va a desarrollar una característica de patriarcado y en el área de Cam se va a desarrollar una característica más destacada de matriarcado y van a ser una de sus características. Aparte, no practicaban la misma manera de adorar a Dios como ellos le habían dicho. El pueblo de Canaán empezó a desarrollar sus propios ambientes religiosos equivocados y Jafet también, diríamos, porque así está en la historia, pero más exageradamente en el lado de Cam. Y en toda moralidad. Se va
Muchas de la generación de las naciones que salieron de acá se van a degenerar moralmente, espiritualmente, socialmente, y lo vamos a mirar en la Biblia. Y en el próximo video vamos a mirar la descendencia de Sem. Así es que, mis amados, sé que mirar genealogías no es lo más interesante, pero es necesario. ¿Por qué? Porque nos informa. Y sí, mi hermano, Dios nos dice que Él pobló el mundo de 3 familias, con aquellas 3 familias, pero que agarraron diferentes características, conforme sus costumbres, conforme lo que ellos consideraron, y se fueron apartando de Dios. Pero hubo uno que trató y se esforzó por permanecer, Sem, del cual vamos a hablar en el próximo video, y del cual nosotros mismos debemos de seguir la huella, porque entonces Dios hace algo que no nos gusta escuchar, pero Dios multiplica y luego separa. Recuerda lo que te digo, Dios multiplica y luego separa. ¿Cómo es eso que multiplica y luego separa? Pues de los 3 iba a multiplicar, pero cuando se empiezan a comportar equivocadamente, Dios separa a las personas, en este caso a Sem, porque practica lo que a Dios le agrada y las otras personas no. Recuerda que uno de los términos bíblicos es que Dios nos llama a ser santos delante de Él, y la palabra santo significa separado para Él. Así es que, y luego Sem se va a multiplicar, pero igual va a haber gente que se va a ser separada o dividida de Él, porque se debe mantener una línea correcta delante de Dios. Yo espero que tú seas de los que desean seguir adelante, anhelan mostrarse delante de Dios con ganas de seguir amándolo y disfrutando la alegría de que Él nos llama para que seamos sus hijos y que seamos diferentes sin juzgar a nadie. Nosotros no somos los jueces, pero Dios nos llama a ser luz para ellos. Así es que Dios bendiga tu vida, tu familia. Sigue por favor los videos. Y si algo no entiendes, puedes dejar un comentario. Y luego cuando yo lea los comentarios, en algún momento haré un video y daré alguna explicación. Pero sigamos estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque la verdad es vida y hay vida en la verdad. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, y te espero en el próximo video. Hasta luego.